Hola, hoy quiero contarte la historia de un gran influenciador. Y bueno, él es Bob Proctor, quien nació el 5 de julio de 1934 en Ontario, Canadá. Y bueno, él nació en medio de toda la depresión económica y pues digamos que era un momento bastante crítico. Cuando él tenía 6 años, se desató la Segunda Guerra Mundial y por esto su padre tuvo que partir y, por decirlo así, abandonarlos. Él tenía 2 hermanos más y vivían junto a su madre, pero cuando sucedió lo de la guerra, uno de sus hermanos tuvo que irse con su abuela y el otro con su madre. Así que él quedó pues realmente solo. Por esto, pues se encontraba sin ninguna guía, sin ningún mentor para que pudiera guiarlo en su camino, ¿verdad? Y pues bueno, por esto Bob no tenía sueños, porque él no entendía qué era soñar y mucho menos pasaba por su cabeza de que esos sueños que algún día anhelamos se pueden convertir en una muy bella realidad. Y pues bueno, por todo esto, él tenía muy baja autoestima, era un chico muy delgado porque no se nutría bien, iba a su escuela, pero en 9º grado decidió desertar de sus estudios y empezar a ganarse la vida. Bueno, en medio de todo esto aprendió algo importante y es que el dador disfruta más que el que recibe. Y esto lo aprendió de su madre porque siempre se lo enseñaba. Y pues lo empezó a poner en práctica en su vida. Y bueno, a los 26 años era un bombero que ganaba $4,000 al año. Pero resulta que él tenía muchas deudas y sus deudas ascendían a los $6,000. Así que en realidad estaba terriblemente jodido, como lo decimos aquí. Pobre Bob, realmente. Y bueno, resulta que en medio de toda esta crisis que estaba pasando por su vida, un amigo le regaló un libro. Y el libro que le regaló es Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y pues bueno, él empezó a leer este libro y a adaptarlo y a darle la importancia suficiente para poderlo practicar en su vida. Y bueno, realmente este libro fue el que cambió su vida para siempre. Algo súper importante es que lo leyó a pesar de que odiaba leer. Y pues bueno, en medio de lo que tanto odiaba fue lo que le dio como esa solución a lo que él tanto necesitaba, y era un cambio en su vida, en su pensamiento y en su sentir. Y bueno, empezó a poner en práctica todos los principios expuestos que tenía este libro, y uno de ellos es el tener una tarjetica contigo siempre, donde se manifieste lo que tú deseas lograr. Y pues esto es súper importante porque muchas veces no lo tenemos en cuenta y es algo que debe ser primordial en todos nosotros. Y pues bueno, Bob en ese momento hizo su tarjetica y colocó que él deseaba ganar $25,000 al año, es decir, 5 veces lo que anteriormente ganaba. Entonces, ese sueño era bastante difícil, pero definitivamente no importa que al principio tu mente te diga que lo que estás pensando es demasiado imposible. Y entonces tu propia mente te empieza a decir, por Dios, tú no eres capaz de hacer eso. O sea, aterriza, porque ese sueño que tienes es bastante loco y no seas pendejo porque no lo vas a lograr. A veces nuestra mente nos juega unas jugadas bastante sucias, ¿verdad? Pero bueno, a Bob no le importó eso y él hizo su decreto y lo tenía presente todo el tiempo. Y bueno, empezó a transformar su mente, que es lo más importante. Sus pensamientos ya eran distintos y eso empezó a traerle cosas muy, muy positivas a su vida.
creó una empresa de servicios de limpieza, y esto le permitió empezar a crecer financieramente. Y pues por supuesto sus ingresos eran mucho mejores que los que tenía cuando era un bombero. Y bueno, empezó a crecer muy rápido, y esto resulta que ocasionó en él tener una vida un poco desordenada y alocada, porque tenía mucho dinero, tenía comodidades, y pues empezó a usar de todo esto y a darse una vida un poco alocada. Pero bueno, él entendió por medio de una introspección que se hizo de que algo andaba mal en su vida y que debería corregir esa parte mala que estaba viviendo, para que su camino se pudiera enderezar nuevamente y pudiera lograr muchas cosas más. Entonces, entendió que la clave es aprender de los mentores, y esto es súper importante porque aprendió de los mejores, los escuchó y les hizo caso. Y eso es una gran realidad. Debemos aprender de las personas que han alcanzado un éxito y que han recorrido caminos muy similares por el que nosotros quizás estamos empezando a recorrer. Y bueno, además empezó a crecer y se dedicó a dar charlas y seminarios acerca del crecimiento personal. Y pues bueno, esto es súper chévere porque todo lo ayudó para encaminar de nuevo su vida. Bueno, importante siempre, algo que nos recalca es que siempre debemos visualizar esa persona a la que queremos llegar a ser, ¿verdad? Entonces, lo primero es recrearlo, es cerrar los ojos y bueno, decir, bueno, en mi caso, Luisa Chamorro, ¿cómo quiere visualizarse en 3 años, en 5? Bueno, tú pones la meta. ¿Cómo quiero verme en ese tiempo? ¿Qué aspectos de mi vida se ven diferentes en ese tiempo? Todo este tipo de cosas es súper importante tenerlos en cuenta. ¿Y por qué es importante recrearlos? Porque eso te va a ayudar a emocionarte y a visualizarlo de una manera mucho más profunda, y eso te va a llenar de un deseo ardiente por querer alcanzarlo. Entonces, eso es algo que de verdad es muy importante hacerlo. Y bueno, hay que identificar, por supuesto, cómo se comporta ese yo en unos 3 años o en unos 5 años o menos, en el tiempo que tú desees. Y bueno, cómo se comporta, quizás es una persona mucho más reflexiva. Entonces, si en este momento no estoy siendo reflexiva, pues tengo que ponerme en la tarea de ser una persona mucho más reflexiva. Si es una persona más activa, más alegre, positiva, todo eso debo traerlo de nuevo a mi vida. ¿Para qué? Para empezar a parecerme a ese yo de un tiempo pues venidero, ¿verdad? Y bueno, todo esto debe llevarnos a empezar a comportarnos como esa persona que queremos llegar a ser. Debemos empezar a adaptar el estilo de nuestra vida y la manera en que pensamos como la persona que queremos llegar a ser. Bueno, Bob, además de todas esas enseñanzas que nos ha dejado hasta el momento, él participó en el gran movimiento del secreto como uno de los gurús de la ley de atracción. Y pues este libro es súper conocido y pues bueno, él hizo parte de esto. Y pues fue en este momento él tiene más de 85 años y ¿qué creen? No se ha detenido, él sigue trabajando como un roble. ¿Por qué? Porque él le encanta impactar la vida de millones de personas con todo su testimonio y toda la sabiduría que hay en su mente. Y pues bueno, ¿qué se puede decir de Bob? Es que es un ejemplo de vida, es alguien que sí o sí vivió su propósito de vida. Y vive, porque de hecho lo sigue haciendo, entonces es una persona, un muy buen ejemplo. Algo importante que también nos deja como una reflexión,
y es a definir los objetivos. Y algo que me gusta es que él dice que tus objetivos son tan grandes que deben asustarte. Y si son tan grandes, que te emocionen. Si esto hace los objetivos que tú tienes en mente, realmente estás por el camino correcto. También Bob Proctor es un ejemplo íntegro de cómo modelar tu éxito. Y por esto él nos da 3 enseñanzas. En la primera, ser súper generoso. ¿Y esto qué significa? Es dar de lo que tienes en todo momento. Si es mucho o si es poco, debes dar. ¿Y sabes por qué? Porque tu mente cree que como tú das es porque tienes abundancia, tienes dinero. Y eso es lo que vas a traer. Entonces, esa es una muy buena enseñanza. Punto 2. Ten siempre tu declaración de riqueza. Recuerda la tarjetica, siempre cargarla, hacerla, cargarla y repetirla en la mañana, en la noche, siempre. ¿Y por qué es importante? Porque tú puedes empezar a declarar, por ejemplo, estoy feliz y agradecida porque en tal fecha tengo tal cosa. Y para esto estoy dispuesto a hacer estas cosas. Más o menos así puedes hacerla para poder proyectarte a esas metas que deseas cumplir. Y esto, ¿por qué es importante? Porque empiezas a programar tu subconsciente y esto activa tu deseo ardiente de creerlo, de sentirlo y de emocionarte. Y bueno, la tercera enseñanza que nos deja Bob es la importancia de tener mentores. Es de saber de que alguien ya pasó por todas las cosas que nosotros de pronto estamos por vivir y él tiene la experiencia de podernos guiar y de podernos encaminar de una mejor forma sin necesidad de cometer sus mismos errores. Así que bueno, esta es la invitación y la verdad es algo muy alentador poder conocer historias de personajes tan inspiradores que realmente lo llenan a uno de mucha emoción y lo llenan a uno como de ese sentir de la importancia que hay de poder tratar nuestra mente, de todo lo que hay con nuestros pensamientos. Es increíble. Y bueno, yo los invito a que ustedes pongan en práctica todas estas enseñanzas y muchas más, porque encontramos muchísimas más. ¿Por qué? Porque va a ayudarte a crecer de manera personal, te va a ayudar a crecer de manera financiera, te va a ayudar a crecer en todos los ámbitos de tu vida. Así que te hago esa invitación y bueno, estoy muy atenta a tus comentarios de lo que pienses acerca de estas enseñanzas que nos deja este personaje. Y bueno, es una próxima ocasión. Adiós.